te damos gracias por esto, Señor, por sustentarnos, por habernos amado primero, por haber venido a nuestro rescate, por no ser indiferentes, Señor, ante la extrema necesidad de nuestras almas, sino que usted, movido a compasión, Padre glorioso, derramó su gracia en la cruz del Calvario y por su Espíritu nos hizo entender, Señor, que somos pecadores, necesitados de tu ayuda. Gracias, oh Dios, confiamos en tu fidelidad, sabiendo que aquel que comenzó en nosotros una buena obra, en aquel día la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre, Padre eterno, así pedimos y así esperamos en ti. Amén y amén. Aleluya. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo podemos con absoluta sinceridad darle gracias a Dios por todas las oportunidades que Él nos brinda aquí en la tierra de experimentar el Evangelio, de someter a prueba nuestra fe, de concederle a nuestras almas oportunidades para demostrar si efectivamente estamos o no creyendo en Jesucristo y si efectivamente podemos o no podemos amar. Le damos gracias al Señor porque estamos reunidos como familia, porque podemos estar reunidos como familia. Porque a pesar de las múltiples limitaciones que todos nosotros podamos tener como pecadores, aún así Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y que por causa de esa misericordia, de esa gracia que nadie merece, ahora entre nosotros, a pesar de las infinitas limitaciones, a pesar de las infinitas expresiones del pecado que podamos percibir entre nosotros mismos, podemos tener misericordia los unos de los otros y podemos amarnos los unos a los otros, no porque en nosotros exista tal disposición de manera natural, sino porque el Dios que es amor ahora vive en nosotros por medio de la fe en Jesucristo, porque todo es por gracia y todo se debe a Él, y el único que merece gloria, honra y alabanza entonces es Dios. Y toda vez que Dios es justo, Dios no puede ordenarnos a nosotros que le demos la gloria si en alguna medida Él no tiene toda la gloria. Eso sería negarse a sí mismo, eso sería hacer trampa, sería cometer plagio. Si en alguna forma el ser humano pudiera, tan siquiera en el nivel más microscópico, alcanzar algo de gloria, algo de mérito delante de Dios, entonces sería Dios injusto al exigirle al hombre que le diera a Él toda la gloria. Pero sabiendo que Dios es Dios y que por lo tanto es imposible que peque de injusto, necesariamente tenemos que entender que el único que merece la gloria, la honra y la alabanza es Dios. Y para que ninguno de nosotros pueda alegar que es capaz de amar por sí mismo, Dios nos concede entonces oportunidades de toda naturaleza, de toda índole, para expresar el amor de Dios. Mi amado hijo Josmer, cuando vengan los tics, no se preocupe. Estamos en familia. Y estamos para amarte. Gracias por venir, hijo. Gracias por venir. Para que usted sepa que Dios existe, para que yo sepa que Dios existe, a los que estamos en este lugar reunidos, porque pudo haberle concedido Dios este privilegio a cualquier otro, pero a Él le plació en su infinita misericordia darnos a nosotros esta bendición, de conocer a nuestra hermana Jocelyn y a sus 3 hijos, a las madres que están en este lugar, y que quizás estén dudando acerca de la misericordia de Dios, que piensen que Dios se olvidó de ustedes, o que Dios no ha sido bueno con ustedes, o que Dios no tiene capacidad para bendecir. Nuestra hermana Jocelyn es una mujer que a diario vive la fe, porque es una mujer que en este momento tiene 3 hijos. El mayor, Josmer, de 14 años, y 2 pequeños, Santiago y Samuel. ¿Qué edad tiene Santiago? 8 y Samuel debe tener 3. 8 y 3. Hijos de 2 padres diferentes. Josmer, hijo de un padre, y los 2 últimos de otro padre, a quien en algún instante alguno de nosotros conocimos. De tal manera que en este momento ya no tiene marido.
o mejor dicho, los que con ella han engendrado hijos no han asumido su responsabilidad delante de Dios. Y Dios sabrá qué hacer con ellos. No nos corresponde a nosotros juzgar eso. Pero solamente quiero presentarle el testimonio de nuestra hermana como una expresión de la misericordia de Dios hacia nosotros, quien a diario nos concede oportunidades para arrepentirnos de nuestra dureza de corazón y de nuestro empeño en no tener gratitud hacia nuestro Creador. Usted quizás pensará, algunos habrán pensado que Josmer tiene algún tipo de problema. A él se le ha diagnosticado una enfermedad que los médicos llaman síndrome de Tourette. Las personas que padecen esta enfermedad, que es una enfermedad que clásicamente afecta a los niños en su adolescencia, están conscientes de que están a punto de decir algo que no deben decir, pero no pueden controlar el deseo de decir lo que saben no deben decir. Y nosotros compartíamos con ellos y le decíamos, animando a Josmer a no condenarse por eso, que Dios mira los corazones. Todavía no hemos nosotros pronunciado palabra y ya Dios sabe lo que estamos pensando. Y le decimos que la diferencia entre Él y nosotros es que nosotros alcanzamos a esconder lo que estamos pensando, pero con pensar ya hemos ofendido a Dios. Que la diferencia es que Él no puede contener ese deseo, estando consciente de que va a decir algo que no debe decir. Los médicos lo llaman coprolalia, son malas palabras que se pronuncian, es un tic, tiene movimientos compulsivos en su cuerpo, es un tic, suelta la mano y golpea, no desea hacerlo, pero dentro de él, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, dentro de él hay el deseo de hacer lo que sabe que no debe hacer, y sabiendo que no debe hacerlo, no puede evitarlo. Así que él es una bendición, porque pone a prueba nuestra fe y nos demuestra a nosotros si en verdad hemos creído o no hemos creído. ¿Acaso le hemos dado al Espíritu de Dios tal libertad dentro de nosotros que podemos acoger a Josmer, abrazarlo a sabiendas de que nos puede tirar un golpe en la cara en cualquier momento y rompernos los lentes tan costosísimos que acabamos de comprar y que nos hacen sentir tan orgullosos? ¿Habrá en nosotros tal disposición para que el Espíritu de Dios someta, destruya, erradique de nosotros la maldad, el deseo de tomar venganza, el mal pensamiento acerca del niño? Así que podemos darle gloria a Dios y darle gracias a Dios por la oportunidad. Y en el nombre del Señor anhelamos que ninguno la desperdicie. Y sometamos a prueba entonces nuestra fe. Y si alguna falta encontramos, que de seguro vamos a encontrar, amados, gloria a Dios porque tenemos un abogado fiel delante del Padre, a quien podemos acudir en arrepentimiento, decirle: Señor, perdóname, porque habiéndome tú amado sin ninguna virtud en mí, cuando yo era tu enemigo acérrimo, tú me amaste como nadie más, y a pesar de tenerte a ti como mi ejemplo, todavía no soy capaz de amar como tú amas. Así que yo te suplico, oh Dios, que me ayudes. Aleluya. Yo quiero continuar este mensaje con una ilustración. Imaginémonos que nosotros todos los que estamos aquí nos ponemos de acuerdo y alquilamos un avión porque queremos hacer un viaje vamos a hacer un viaje santo, queremos ir a Israel. No vaya a ser que diga que vamos a ir a Disney World y me vayan a condenar por eso. Gloria a Dios. Vamos a hacer un viaje santo. Alquilamos el avión, una cosa de esas de último modelo en la que cabemos todos, los 120 y las maletas y todo lo demás. Pero resulta que cuando vamos a mitad de camino por allá en el Atlántico, a unos 5 o 6 kilómetros de altura, quizás más, alto, bien alto,
por alguna misteriosa razón, a las turbinas de ese avión les da la gana de no funcionar más. Misterio. Se apagaron, no arrancan, y el avión queda a merced de la física. Habiéndose suprimido la única fuente de sustentación con la que cuenta el avión, ya no puede sustentarse más. Y el avión se viene a pique. 6.000 metros de altura y se viene a pique. Veníamos haciendo planes, íbamos a visitar la tumba de Jesucristo, íbamos al mar muerto, íbamos a subir al jardín de Getsemaní, al monte de los Olivos, íbamos a ayunar, a orar, pero el avión se está cayendo. Y escuchamos a los pilotos dar instrucciones de acuclillarse, ¿no? Tomar esa posición de emergencia. Tener cierta noción de lo que está pasando quizás no sea muy bueno, porque sabemos que si se apagaron los motores, en términos humanos es imposible que esa cosa levante vuelo. Y tiene un destino seguro, la Tierra. Y considerando la altura desde la que estamos cayendo, entendemos que no hay oportunidad. Cualquiera haya sido nuestra manera de vivir hasta ese instante, en ese momento descubrimos una gran verdad. Una verdad irrefutable que quizás todos nosotros hemos tratado de evadir de múltiples maneras, pero aún así sigue siendo una verdad incuestionable. Y la verdad es que no podemos volar. Porque si pudiéramos volar, no habría problema. Los pilotos mandan a abrir las compuertas del avión y cuando lleguemos a una altura determinada, señores, vayan saliendo en orden. Recuerden planear hacia el sur. Tómenselo con calma. Manténganse juntos para que no nos desperdiguemos por todo el océano Atlántico. Ya hemos avisado a guardacostas para que nos recojan. Nos vamos a mojar, pero no es gran cosa, porque podemos volar. Pero si nunca habíamos pensado acerca de eso, en ese instante descubrimos que ciertamente es imposible que el ser humano vuele. En ese momento nos percatamos de cuán importante es que el bendito avión pueda volar. Cuán bueno es que los motores funcionen cuando deben funcionar. Nos percatamos de muchísimas cosas que hemos pasado por alto. Nunca nos preocupamos si el avión había recibido el mantenimiento programado, si estaba actualizado en lo que a ese mantenimiento se refiere. No nos preocupamos si le pusieron suficiente combustible o no, eso era problema de otro. Pero de repente hubiéramos querido tener control sobre esas circunstancias, porque esas circunstancias finalmente tienen un efecto catastrófico sobre nuestras vidas. Con todos los detalles, con todos los vericuetos que rodean la experiencia, una verdad se hace evidente de manera indiscutible. Nosotros los seres humanos no podemos volar. Qué bueno hubiera sido que pudiéramos volar, pero no podemos. Lo más probable es que en ese instante más de uno apele a Dios, aún los más acérrimos ateos. Ayúdanos, haz algo, resucita los motores, manda, qué sé yo, unos ángeles voladores que sostengan esta cosa. Algo, pero haz algo, ten misericordia. Y esta ilustración, admitiendo que es una ilustración muy limitada, nos va a animar a nosotros a pensar acerca de una verdad que todo ser humano ha procurado esconder a lo largo de su vida, pero que queda a la luz ante la evidencia del Evangelio, que es sacada a flote de manera absolutamente perfecta y transparente, considerando la obra de Jesucristo. Y vamos a hacer un paseo por algunos versículos de la palabra. Vamos a citar a un santo del Señor que vivió antes que nosotros, quien descubrió esta verdad en las Escrituras,
Y vamos a recorrer la palabra del Señor para que cuando nos retiremos de este lugar en ninguno de nosotros exista duda acerca de nuestra incapacidad para volar en términos espirituales. Permítame entonces compartir con usted lo que en algún momento dijo Juan Calvino. Él escribió una obra que es considerada uno de los clásicos de la literatura reformada, llamada Las instituciones de la religión cristiana. Lo puede buscar por internet, es de dominio público, lo puede descargar y por sobre todas las cosas lo puede leer. Él dijo en el segundo libro, capítulo 1, hablando acerca de la imposibilidad del hombre o de la verdadera condición del ser humano, lo siguiente: porque nuestra naturaleza no solamente está vacía y falta del bien, sino que además es también fértil y fructífera en toda clase de mal, sin que pueda permanecer ociosa. La verdadera condición del ser humano es que está perdido. En su naturaleza está perdido. En su naturaleza no puede, no sabe. En su naturaleza está descendiendo desde las alturas con un destino seguro, la tierra, hasta quedar hecho papilla, por mucho que aletee, por mucho que brinque, porque no sabe cómo, no puede hacer nada bueno. ¿Cómo llegó Calvino a esa conclusión? Vamos a la palabra. Acompáñeme por favor al capítulo 10 de Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Y es necesario, debemos entender todos nosotros, que al descubrir o al considerar esta verdad pensemos en primer término en cada uno de nosotros. Es decir, cuando yo pienso acerca de la incapacidad del hombre, de la verdadera condición del hombre, a mí me conviene pensar es en mi incapacidad, no en la suya, sino en la mía. En mi perversión, no en la suya, sino en la mía. Considerar la viga que está en mi ojo, no la brizna de paja que está en su ojo. Si es que eventualmente yo quiero ser beneficiario de lo que Dios ha dispuesto para todos los que hemos creído en Él. Capítulo 10 de Marcos, versículo 17. Hemos leído este pasaje muchas veces y nos vamos a regocijar leyéndolo una vez más. En la versión Reina Valera dice así la palabra del Señor: al salir Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Por qué dices que yo puedo volar? Nadie sabe volar. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, le amó y expresó su amor diciéndole la verdad. Le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más
diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Nosotros no nos podemos salvar, ni podemos salvar a nadie. Imagínese cayendo de 6.000 metros de altura, aleteando y tratando de decirle a Julio, tranquilo, yo te llevo. No nos podemos salvar. El daño, la maldad que hemos heredado de Adán no la podemos quitar de nosotros en nuestras fuerzas. No existe sistema filosófico que pueda hacer eso. No existe sistema político, no existe idea humana capaz de eso. En el ser humano no existe tal bondad ni tal poder. Pero lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Así que la salvación de nuestras almas, el impedir esa caída estrepitosa desde las alturas hasta la tierra y morir en la experiencia, es posible solamente para uno. Para que nadie entonces entretenga su vida terrenal buscando respuestas en otra parte, buscando comodines y ayudas extrañas, sino para que todos sepamos que solamente en Dios existe salvación y vida eterna. Solamente Dios puede cambiar nuestro corazón, solamente Dios puede hacernos nuevos, solamente Dios puede obrar en nosotros el milagro que nos reconcilie con Él. Nadie más es autor de esa obra portentosa. Nadie más es merecedor de reconocimiento y alabanza por eso. Nadie más puede pretender ofrecerle eso al ser humano. Tranquilo, yo tengo la solución, yo soy la solución, o este mensaje es la solución. Es necesario que el ser humano sea traído por Dios, sea influenciado por el Espíritu de Dios. Es necesario que sea Dios quien actúe. En ese avión que viene en caída, en picada hacia la tierra, ¿quién lo puede sacar de allí? ¿Será posible que la fuerza aérea más poderosa del mundo envíe aviones a que lo rescaten? Si los motores no vuelven a encender, es imposible. ¿Será posible colgarle algunos globos llenos de helio para suspenderlo? Es una tragedia en plena ejecución, con un resultado ya previamente estipulado. Esa es la vida del hombre sin Dios. Una tragedia que ya tiene escrito su destino, ya tiene escrito su desenlace. Y el único que puede cambiar eso es el Todopoderoso. Se asombraron los discípulos del Señor. El Señor no pudo ponérselas más claras. Les dijo en el 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Quién puede pasar un camello por el ojo de una aguja? Nadie. Con razón, con tal angustia preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá? Note usted la pregunta que ellos hicieron, ¿quién pues podrá? ¿Quién puede ser salvo? Nadie. ¿Quién tiene en sí mismo la virtud, la capacidad, el poder, la autoridad, el conocimiento para salvar su alma? Nadie. Es necesario que Dios nos rescate. Y amados, es radicalmente importante que todos sepamos, entendamos, creamos, respiremos, meditemos en esta verdad. Porque de lo contrario, eventualmente se nos va a olvidar. Y comenzaremos de nuevo a alimentar en nosotros el orgullo que nos hace creer que de algo somos capaces. Y pensaremos que algún mérito tenemos por causa de nuestra salvación o por causa de la salvación de alguien más. No podemos, y el único que puede es Dios. Acompáñenme al capítulo 3 de Romanos.
Es absoluta y plena nuestra rebelión contra Dios. No hay, amados. No hay. Y tenemos que reconocer que en nuestra propia perversión tenemos la tendencia a pensar bien acerca de nosotros. Pregúntele a un padre o a una madre acerca de su pequeño bebé. Pregúntele a Sabrina o a Eliezer acerca de Samuel, a ver, ¿qué le va a decir? O acerca de Samantha. O pregúnteme a mí acerca de mis hijos. Capítulo 3 de Romanos. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Recordemos que desde el punto de vista de un judío, recordando que el apóstol Pablo viene de la nación de Israel, los seres humanos son o judíos o gentiles. Está el pueblo de Israel y el resto de la humanidad, a quienes ellos en términos generales y despectivos llaman gentiles. Así que aquí está incluyendo a toda la humanidad. Todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Con razón el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno hay bueno, Dios. El unigénito del Padre, quien en su vida terrenal jamás pecó, no se atrevió a tomar para sí la definición de justo y de bueno. ¿Qué quedará para nosotros? Así que en lugar de vernos en el espejo y decir qué bueno soy, lo que la Biblia dice es que al vernos en el espejo tenemos que admitir que somos perversos, malos y que somos pecadores, que estamos enfermos de una enfermedad terminal que el hombre no puede curar. Esa es la verdad. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Cuando usted y yo nos convertimos, no andábamos nosotros, ¿dónde está Dios? Dios, en nosotros no está ese deseo. En nuestra naturaleza humana no está ese deseo. Por causa del pecado lo que deseamos es alejarnos cada vez más y más de Dios. Hasta que un día Dios intervino en el asunto y cambió todo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Yo, sí, yo. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del ser humano cuando no tiene a Cristo. Ese es el diagnóstico divino sobre nuestras almas, porque somos herederos de aquella maldición que aconteció en el jardín del Edén. La rebelión de Adán trajo como consecuencia que todos los descendientes de la raza humana somos concebidos en pecado, sin Dios, sin esperanza, alejados del Creador, enemistados con Él. Esa es la condición de nuestras almas. Y entender eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a comprender entonces la necesidad que tenemos de ayuda. Cayendo en ese avión en picada, ¿a quién se le ocurriría no aceptar ayuda? En ese momento, en medio de la desesperación, a la persona que se le ocurra la idea más ilógica e irracional de todas, pero que traiga consigo la promesa de salvación, todos le van a prestar atención. Con toda seguridad. Si hay un orejón como el pastor en medio de ese avión y comienza a decir, yo puedo hacer que con mis orejas levantemos vuelo, la gente me va a creer, porque no nos queremos morir.
Seguro, seguro, la cosa más loca que se le puede ocurrir a alguien con tal de salvarnos, la vamos a poner en práctica, aunque sea más ilógico que cualquier otra cosa. Así que cuando descubrimos que tan perdidos estamos, entonces entendemos cuán necesitados y entendemos que la provisión que suple esa necesidad solo la puede dar uno y se resuelve el asunto, pero hay que pasar por todo el proceso. Es necesario transitar todo el camino. Nadie jamás alcanzará a valorar a Dios en su justa medida si no ha entendido lo que Dios ha hecho por uno. Si yo no entiendo de lo que Él me ha librado, todo lo que Él tuvo que hacer para rescatarme, si no entiendo la grandeza de mi enfermedad, de mi condición, no lo voy a apreciar justamente, me lo voy a tomar a la ligera. Pero gloria a Dios por su palabra, porque aquí está la verdad que nos ayuda a poner todas las cosas en orden dentro de nosotros. Sigamos allí mismo en Romanos. Veamos cómo dice el capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. Hasta el versículo 19. Porque sabemos que la ley es espiritual, la ley de Dios, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley condena lo malo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi alma, en mis deseos, en mis pasiones, en mi voluntad, en mis pensamientos, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo está describiendo la lucha interna que todo creyente libra, estando ya salvo, teniendo ya el Espíritu de Dios, porque ahora nos percatamos finalmente de que somos malos, de que esa naturaleza dañada, pervertida, está dentro de nosotros y que solamente uno nos puede librar de tal perversión. Solamente uno nos puede sustentar, nos puede alimentar, nos puede corregir, nos puede animar, nos puede exhortar para que ya no vivamos de la vieja manera como vivíamos antes, esclavizados por el pecado, sino para que ahora, teniendo conciencia de las consecuencias del pecado dentro de mí, yo pueda depender, rendirme, acudir, suplicar a Dios para que sea Él quien me libre a mí. Porque yo no puedo contra mi pecado. Yo no puedo enfrentarme a Satanás. Pero Cristo se enfrentó y venció. Así que la solución que Dios nos da entonces es una vida de dependencia de Él. Porque no podemos volar. No podemos volar. Hay que agarrarse del que vuela. Nosotros no podemos volar. Pero tenemos que estar conscientes. Aquí tenemos al apóstol Pablo, apóstol ya, maduro ya en el Señor, siendo usado por el Espíritu de Dios para escribir lo que muchos consideran la descripción más sustanciosa del Evangelio, la epístola a los Romanos. Reconociendo que dentro de él hay una lucha, admitiendo que la maldad está dentro de él y que teniendo conciencia de que eso ofende a Dios, en él no hay poder para vencer ese deseo de hacer lo malo. Y es bueno reconocerlo, porque esa es la verdad. Mientras usted y yo nos empeñemos en batallar contra eso en nuestras capacidades,
una y otra vez vamos a pecar. Una y otra vez vamos a experimentar condenación. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque estaremos tratando de quitarle a Dios su gloria. No, tranquilo, Señor, yo puedo. Yo puedo. No, tranquilo, Señor, yo puedo volar. No, mira, las orejas, yo puedo volar. De antemano nos ha anunciado el Señor en el Evangelio, no puedes. ¿Quién puede ser salvo, Señor? Para ti es imposible, pero yo sí puedo. ¿Me permites? ¿Me dejas? He allí el asunto. He allí la diferencia. Y tenemos que admitir que por causa del orgullo es lo más duro, porque implica, amados, dejar de ser nosotros, implica dejar de defender nuestras posiciones, implica dejar de venderle a los demás qué tan buenos somos, implica en primer lugar reconocer que somos perversos. Y si alguien ha tenido esa experiencia, con toda libertad puede admitir a esa experiencia, cómo le duele al orgullo. Porque tanto esfuerzo, tanto cuidado, para finalmente admitir que la obra que hemos hecho no solamente es horrible, no solamente es pestilente, sino que además es inútil. Y al orgullo no le agrada tal cosa. Esa es la razón por la que los hombres al pecado le suman más pecado. Esa es la razón por la que mentimos. Porque no nos gusta, no nos agrada la idea de admitir que a lo largo del camino hemos acumulado errores y equivocaciones. Y para defender nuestra posición le añadimos otro pecado más y mentimos acerca de lo que está pasando. Esa es la razón por la que las empresas, cuando descubren a la luz de las evidencias contables, maquillar, trampear o falsear sus estados financieros. Porque a nadie le gusta admitir que se ha equivocado, que ha pecado, que ha hecho mal, que hay incapacidad en él. Eso es lo que el orgullo hace con el ser humano. Y de eso nos vino a libertar Jesucristo. Sigamos con otros versículos más. Gloria a Dios. Allí mismo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 7 y versículo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El apóstol Pablo aquí hace el diagnóstico y suple la medicina. Nos recuerda cuál es la medicina. ¿Cuál es la medicina? Que Cristo esté en nosotros. De otra forma no se puede. Que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Y teniéndolo a Él dentro de nosotros, todos los días y a cada instante debemos hacer guardia sobre la perversidad de nuestra alma para que no le dé un golpe de estado al Espíritu Santo. Y podamos atender a las instrucciones del Espíritu, porque de lo contrario, seremos lo que el apóstol Pablo llama un creyente carnal, que teniendo el Espíritu de Dios persiste en ignorarlo y en lugar de actuar según la dirección del Espíritu, actúa según la carne. Y la carne simplemente va a producir ¿qué? Pecado. Todo lo que viene de la carne, carne es. ¿Y para qué aprovecha? Para nada. ¿Por qué no aprovecha para nada? Porque lo que la carne produce no puede honrar a Dios, está incapacitada por causa del pecado para glorificar a Dios y por lo tanto no sirve para nada. Así que ese es nuestro dilema existencial, habiendo creído en Cristo. Si no hemos creído, estamos todavía en la primera fase de la experiencia.
absolutamente esclavizados por el pecado e incapaces de conocer a Dios en nuestras fuerzas o de buscarlo según nuestra iniciativa. Es necesario que Dios intervenga. Es la única forma. Aleluya. Veamos cómo dice en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. ¿Cómo lo dijo el Señor Jesucristo? Juan capítulo 6. El anhelo de mi corazón es que ante la abrumadora evidencia escritural, ninguno de nosotros pueda ya sostener la tesis de que somos buenos. Si soy bueno, ¿para qué necesito a Dios? De hecho, ese es el argumento que todos utilizamos cada vez que nos predicaron el Evangelio. No, eso es para los homosexuales, eso es para los ladrones, eso es para los asesinos, eso es para los que están en la ruina, pero como yo soy bueno, no necesito ayuda. Yo puedo volar. ¿Para qué me das un paracaídas? ¿Para qué me ofreces llevarme sobre tus espaldas? No, yo no necesito ayuda. Yo no necesito a Dios. Porque esa es la tesis que todos nosotros en nuestra pecaminosidad defendimos hasta que Dios intervino. Le dije el capítulo 6 de Juan, ¿verdad? Versículos 63 y 64. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. ¿Quiénes pueden venir a Cristo? Ninguno. ¿Quién en sus fuerzas puede buscar a Jesucristo? Ninguno. ¿Quién convencido por otro en su elocuencia y en su humana capacidad puede venir a Cristo? Ninguno. Si no le fuere dado del Padre. Si Dios no ha dicho hágase, no pasa. Si Dios no dice la salvación sea sobre él, no pasa. Cuando nosotros somos movidos a acercarnos a Jesucristo es porque ya el Espíritu de Dios ha actuado en nosotros. No pensemos que, sí, de la noche a la mañana se me ocurrió a mí la brillante idea, en mi capacidad de hombre sabio, buscar al Todopoderoso. No, amados. La Biblia dice que eso no se puede vivir así. No pasa así. Lo que dice la Biblia es que Dios en su misericordia, por eso es que es una experiencia de la gracia, toma la iniciativa y le da entendimiento, deseos, pasión a esa alma para buscar a su Salvador. Y nosotros correspondemos a la iniciativa de Dios. De manera que cuando decimos gloria a Dios, queremos decir gloria a Dios. Porque es Él quien ha hecho la obra desde el comienzo, la concibió, la manifestó, la ofreció y la ejecutó. Y nosotros simplemente, como los corderos que siguen a su pastor, hemos seguido el empuje, el deseo que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. Así que, amados, atendamos a la verdad de la palabra. Y por amor a Cristo, arrepintámonos de todo empeño de nuestras almas por robarle a Dios el mérito de nuestra salvación y de la experiencia subsiguiente a esa primera. Porque no tenemos mérito alguno. Él es el único que tiene mérito. La gloria es solo suya y solo a Él se le debe reconocer. Y tenemos que admitir, amados hermanos, que por causa del pecado tenemos la tendencia a tomar lo que no es nuestro
especialmente si entendemos que la gloria de Dios es incomparable. ¿O acaso no hemos sentido nosotros algún gustico así particular? Cuando le hemos predicado a alguien y eventualmente esa persona se convierte a Cristo, vemos la película de la salvación y allá vemos anotado nuestro nombre en los créditos. En esa película hay un solo nombre: Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Libretista, productor general, protagonista, guionista, camarógrafo, luminito, todos. Es el único que tiene mérito. Fue el quien hizo la inversión para que se pudiera grabar la película. ¿Se pudiera grabar, es que se dice? Filmar la película. Fue el quien le pagó a todo el mundo, a los choferes, a los técnicos, a todos, a los actores, a todos. Y él es el protagonista. Así que cuando salen los créditos en la película, al final, usted ha visto, son interminables, ahí ponen a todo el mundo. A todo el mundo lo ponen ahí. En la película de la salvación sale uno solo. Sorprendente, pero es así. Lucas capítulo 10. Capítulo 10 de Lucas, versículos 5 Lucas 10, versículos 5 hasta el 16. En cualquier casa donde entréis, este es nuestro Señor Jesucristo hablando, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. La consecuencia inevitable de nuestra incapacidad es la condenación eterna. La consecuencia de no poder volar cuando se está montado en un avión que ha perdido sustentación es estrellarse contra el suelo. Eso es lo que debe pasar. Y no puede haber otra consecuencia para nuestras almas que perderla por toda la eternidad, porque cuando nosotros persistimos en vivir en nuestra humana capacidad,
lo que estamos haciendo realmente es menospreciar al único que nos puede salvar. Y resulta que el que nos puede salvar, amados, no es un paladín justiciero de comiquitas, no es el llanero solitario, no es Superman, no es el zorro, no es Mazinger Z, no es Ultra Seven. Algunos ni se acuerdan de ese, pero no importa. No es un héroe, amados, no es un héroe de fábula. A quien estamos menospreciando en nuestra condición pecaminosa es nada menos y nada más que al Dios eterno y todopoderoso. Es justo entonces que tal perversión del alma reciba una recompensa acorde con la dimensión de la ofensa. Existe un principio en justicia, que es el principio de la proporcionalidad. El castigo tiene que ser proporcional a la falta que se ha cometido. Si usted viola uno de los semáforos en la ciudad, a usted le aplican una multa. Sería un castigo desproporcionado el que por hacer eso a usted le metan cadena perpetua, porque la falta no es tan grave. Pero si la falta es menospreciar al tesoro más grande del universo, si la falta es menospreciar al Dios por quien todas las cosas existen, incluyéndonos a nosotros, si la falta es decirle al Todopoderoso, yo no creo en ti, tú no me sirves, yo me basto a mí mismo, por el hecho del menosprecio hacia la majestad de Dios, entonces lo justo es que quienes tal cosa hagan reciban sobre sí un castigo proporcional a la dimensión de la majestad de aquel a quien estamos ofendiendo. Y la majestad de Dios es infinita. Así que el castigo se tiene que padecer por toda la eternidad. Y el dolor, el sufrimiento que ese castigo produce igualmente tiene que ser infinito. Tiene que reflejar la perfección, tiene que hacer una alegoría a la dimensión infinita y a la perfección incalculable de la persona a quien hemos ofendido con nuestra vida. Así que la consecuencia de no acudir a Dios, de no recibir salvación, de no creer en Jesucristo, no puede ser otra que la muerte eterna. Dios se estaría negando a sí mismo si dijera, no, está bien, me menospreciaron, que pasen, se les caiga el cabello, que les dé sarna, que pesquen una gonorrea, un sida, no importa, no tiene. Sería Dios negándose a actuar en su naturaleza perfecta. Porque si alguien conoce la magnitud de la gloria de Dios, es Dios mismo. Y Dios no se puede negar a sí mismo. Así que, entendiendo eso, la necesidad que tenemos, las consecuencias de esa necesidad, nos podemos percatar en alguna medida, con algún grado de justicia, cuán grande es la misericordia de Dios. Cuán perfecto y glorioso es el regalo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Nos tiene que dejar a todos nosotros boquiabiertos, embelesados, maravillados, atónitos, extasiados. Nos tiene que animar a transitar un camino de permanente gratitud, porque Dios ha hecho algo insospechable, incalculable. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer tal cosa? Cuán perfecta es tu misericordia, Señor. Dice el Salmo que es más alto que los cielos, más allá arriba está tu misericordia, Señor, para que teniendo yo tal condición perversa, tú me hayas rescatado.
sin que yo siquiera hubiera comenzado a pensar en ti, sin que yo alcanzara a entender siquiera que tú me podías salvar y que tú eres digno de mi alabanza. Tú hiciste un milagro en mi Señor. Admito que no lo merezco. Y comenzamos entonces a tener una noción de lo que significa vivir en la gracia de Dios. Lo que significa el Evangelio, lo que representa Jesucristo en todo el universo y más allá del universo. Y estas almas nuestras, que por un tiempo estuvieron esclavizadas por el pecado, que por un tiempo fueron arrastradas bajo el dominio de Satanás para hacer lo que a Dios ofende, ahora se pueden maravillar de la obra de Dios. Pueden apreciar la belleza de Dios. Pueden deleitarse en Dios y pueden, por lo tanto, vivir apasionadamente para Dios. Y eso, amados, no lo puede hacer ningún ser humano. Es necesario que el Creador obre. Y eso pone en orden nuestras vidas. Eso nos liberta a nosotros de esa condición. Hay una grandísima esclavitud en el alma que una y otra vez está tratando de demostrar que algo vale. Se echa uno encima una carga que no puede llevar. Y basta que alguien le encuentre alguna falla a nuestro ser para que entonces el mundo se nos venga al piso. Porque estamos defendiendo lo indefendible. Estamos tratando de demostrarle a los demás que algo bueno somos, que algo valemos. Yo soy bueno, yo soy dadivoso, yo soy paciente, yo soy esto, yo soy aquello, yo, no lo ves, no ves que así soy yo. Y tan pronto como alguien con suficiente cordura y sinceridad nos dice, oye pastor, la verdad es que tú eres arrogante. ¿Cómo osas cuestionar la pureza de mi alma? Pero cuán diferente es la experiencia si recibiendo con mansedumbre la verdad de la palabra, ese castillo de naipes que hemos edificado a lo largo de la vida, lo echamos al suelo. Señor, es verdad. Yo no soy bueno, pero en tu misericordia me has traído a ti para hacer de mí alguien que te pueda glorificar. Así que admito que yo no puedo volar. Yo me agarro a ti porque tú sí vuelas. Y cada vez que alguien me diga, tú eres mentiroso, amén, soy mentiroso, gloria a Dios, aleluya, gracias por recordármelo, porque ya lo sé. Eres codicioso, gloria a Dios, aleluya, Señor, ayúdame, porque soy codicioso. Todavía en mi alma amo más el dinero que a ti. ¿Eres jactancioso? Sí, Señor, aleluya, gracias, Señor, me arrepiento. Ven sobre mí, ven en mí, derrama tu gracia, tu poder y tu verdad para que me cambies, porque yo no puedo dejar de ser lo que soy, pero tú sí me puedes cambiar. Así que expreso y manifiesto continuamente mi incapacidad, mi debilidad, admitiendo delante de Dios que yo no puedo y suplicándole a Él que me cambie. Qué cosa tan espectacular, tan gloriosa. Por creer en alguien a quien yo no puedo ver y postrarme delante de su presencia y pedirle, Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Eventualmente soy transformado. Soy transformado. Me transforma a alguien más. Yo no me transformo. Alguien me transforma. ¿Es un milagro? Y obviamente, por ser un milagro, solo Dios puede llevarse la gloria. Pero no funciona de otra manera. Usted siente preocupación no solo por su propia salvación y por su propia santificación, sino por la salvación y santificación de alguien más. Buena cosa está experimentando.
Pero recuerde, usted no lo puede salvar y usted no lo puede cambiar. La solución, acuda al que sí lo puede salvar y al que sí lo puede cambiar, al que sí lo puede santificar. Cuando nosotros nos desesperamos porque evidenciamos en la vida de alguien la falta de Cristo, ya sea porque nunca ha creído o porque no está dejándose santificar por el Espíritu, si eso nos desespera, si eso nos angustia, la razón es bien simple. La raíz del problema está en la falta de fe. Porque yo no puedo. Lo primero que necesito entender para tener fe en Dios es que yo no puedo ser Dios. Yo no puedo hacer lo que Dios sí puede hacer. Así que yo tengo que descansar en Dios, tengo que confiar en Dios. Que no confío en Dios, la solución sigue siendo exactamente la misma. Yo tengo que venir a Dios para que Dios me haga creer, porque yo mismo no puedo creer. Señor, no te creo. Ayúdame, ten misericordia de mí, ayúdame en mi incredulidad, quítame esta incredulidad, socórreme, auxíliame. Yo no puedo volar, pero tú sí puedes. Y entonces Dios hará el milagro. Y de repente, oye, antes me angustiaba, pero ya no me angustio. Ahora creo. Y aunque alguien brinque, salte, dé vueltas, yo sigo creyendo que el milagro se va a manifestar en la vida de esa persona. Mi hijo, mi hija, mi otro hijo, yo no los puedo salvar a ninguno de ellos. Y lo natural es que después de Dios, su mamá y yo seamos las personas que más los ame, hasta que cada quien se case. Pero a mí no me desespera, porque yo no los puedo salvar. Yo no los puedo salvar. Yo no puedo meterme dentro del alma de Gabriel Marcial para mostrarle a Cristo. Y la razón es bien sencilla, yo no soy el Espíritu Santo de Dios. Lo que yo sí puedo, como padre, es venir a Dios y decirle, Dios, Dios de mi alma, Dios de mi vida, Dios de mi salvación, Señor, si tú tuviste misericordia de mí, ¿por qué no habrías de tener misericordia de mis hijos? ¿Por qué? ¿Qué razón hay? No veo en tu palabra alguna razón. Tú sabes todas las cosas, tú los creaste, tú miras en sus pensamientos, tú sabes las dificultades que tienen, tú sabes a qué cosas se enfrentan a diario, Señor, 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 Señor. Y le puedo pedir a Dios, ayúdame a no ser un estorbo. Ayúdame a manifestar delante de ellos tu gracia, tu misericordia, tu compasión, tu justicia, tu verdad. Y haz el milagro, Señor. Si yo estoy pidiendo delante de Dios con fe, si yo no me estoy inventando en mi cabeza que estoy creyendo, de ese acto de fe, de súplica, de oración delante de Dios, yo salgo saturado de paz. Y estoy seguro, 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 seguro que Dios va a hacer el milagro. Dios va a hacer el milagro. ¿Significa que Dios lo va a hacer a su manera, como a Él le dé la gana? Y Dios lo va a hacer cuando a Él le dé la gana. La paz que Él me da para confiar en Él me hace a mí aguardar pacientemente y me deleito. Es más, su paz y la fe que su Espíritu a mí me ha dado para confiar en Dios hace que en mí haya tal certeza que aún soltando mi último aliento en la tierra, yo creo que Dios salva a mis hijos, aunque mis ojos naturales todavía no lo hayan visto, porque yo estoy confiando en el Dios de toda fidelidad. Papás, hermanos, hermanas, padres, usted y yo podemos reconocer delante de Dios que a diario nos enfrentamos a ese desafío de fe y que no siempre dependemos de Dios y por eso nos desesperamos.
Y por eso decimos lo que no debemos decir. Por eso los maltratamos. Por eso muchas veces los condenamos con nuestras palabras, porque no estamos confiando en Dios. O dicho de otra manera, nuestra experiencia demuestra la verdad de la Escritura. Demuestra que nosotros no somos buenos. Y que siendo los padres de nuestros propios hijos y siendo las personas que sobre la faz de la tierra tienen la responsabilidad de expresarles el amor de Dios, de continuo fallamos. ¿Por qué? Porque somos malos y se nos olvida depender de Dios. Esa es la verdad, cruda, pero verdad. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros enfocados en el único que nos puede dar la solución, el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo nuestro Salvador. De tal manera que la verdad que Dios nos ha dado, una y otra vez nos trae exactamente al mismo lugar y nos encamina a la misma experiencia, depender de Dios. Depender de Dios, creer y confiar en Dios, no hay otra manera. Consumado es. Todo lo que necesitamos, señores, es confiar y confiar y confiar en Dios. Porque nosotros no podemos confiar. Porque no podemos. Aleluya.